Por eso el territorio donde usted caminó, donde usted nació, le está dando cobijo, le está dando posibilidades que usted haga lo que quiera, porque él le brinda sus frutos, mientras que usted aporte algo. Ahora, si usted no aporta nada, puede cobijarse bajo una cueva, puede comer de los frutos que nacen silvestres, pero sí le sigue dando. Yo me pregunto, ¿cuándo los seres humanos amaremos nuestra tierra? No decirlo solamente o porque nos programaron que viva la bandera y que viva... No. El sentido de conciencia de ser del universo. Ahora, cuando tú ves que hay seres que sí lo hacen, que sí pelean por millones y millones de conciudadanos, que tienen una forma de que quieren que el futuro les brinde no solo alimentación, un techo, comida, para hacerle que sus descendientes sigan siendo seres que contribuyan a la evolución tanto de la Tierra como del universo en que vivimos. Claro, eso nadie lo piensa. Lo que estoy haciendo yo es pensando romanticismo, no es romanticismo, yo lo siento y creo que hay muchos seres humanos que lo sienten y hay otros que le importa un pepino. Y esa es la mayoría, lamentablemente. Por eso, hablar con Noel Alejandro Leal, alguien que pelea, para mí da impresión como solo. Ojalá aparezcan muchos más. Sí, hay muchos que lo apoyan, es verdad, impresionante. Podemos hablar de 100 y pico de mil por el año, por el mes, aquí en nuestro programa. Y el venezolano común que llama es extraordinario. La única comunidad que agradece cada uno de ellos que le estemos pensando en él. Las demás comunidades va y no va, cualquiera. No le quiero nombrar ninguna porque ninguna se acuerda, solamente habla para quejarse. O para decir que está bien, pero yo no creo que eso sea el sentido que otros seres humanos, como una madre que le da de comer y que mamá se porta bien. No se porta bien, deja su vida por ti. Y yo creo que Noel Alejandro Leal está hablando lo que nadie de los otros no hablan. Usted mira que estoy exagerando. Mire, no sé si estoy exagerando. Pero él también tiene sus problemas. Y realmente, aparte de eso, ama a su patria. Aparte, ama el territorio donde está. Y aparte, tiene una filosofía política que es la que se puede decir querer que si los demás empiezan a pensar, el país se hace lo mejor que hay en Latinoamérica. Fue el ejemplo siempre de Latinoamérica, por todas las condiciones que tiene. Pero no voy a seguir hablando, porque hablar tanto al final cansa. Quiero que él esté aquí conmigo. Muy buenas noches, Alejandro Leal, desde Venezuela. Buenas noches. Y esa va mi admiración por usted. Un honor, profe. Muy buenas noches, Jenny en casa, buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Profe, usted estaba hablando de eso, del amor por la tierra y el amor por la tierra y el alma de un país. Y es impresionante porque esa alma de un país que se manifiesta, que siente, que duele, el socialismo logra hacer tanto daño que en el proceso de destrucción que nos toca vivir en Venezuela, el daño físico al país, no solo al habitante de Venezuela, es realmente impresionante si nos vamos hacia el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, el proceso de destrucción del chavismo en lo que denominan ellos el arco minero, en lo que es para Humboldt, por eso es importante entenderlo, para el naturalista Humboldt, cuando conoció la zona del macizo guayanés, él le explicó que eso era el árbol de la vida, el centro de donde nació el planeta. Bueno, eso lo destruye el socialismo. Eso lo está destruyendo físicamente el socialismo. Y entonces, entre todo este tipo de cosas y ese amar de verdad a un país y entender el país en todas sus dimensiones, el socialismo busca la destrucción física, la destrucción
emocional, la destrucción de identidad, de todo lo que tiene que ver con Venezuela, con su tierra, con su forma de ser. Porque eso es lo que ha hecho el chavismo. El chavismo es algo que vino a destruir a Venezuela y al venezolano, utilizando la principal pistola de todo este mecanismo de destrucción que es el socialismo, ¿no? Entonces, si vemos eso en lo físico y sobre todo en lo que es nuestra naturaleza, si vemos el espacio tan increíble del daño que se le ha hecho al individuo venezolano, si vemos el daño que se le hizo a la pérdida de identidad venezolana, a la deformación de los símbolos patrios, al ir minando por completo lo que es Venezuela y convertirlo en esta ridiculez, en haber acabado con la imagen de lo que en algún momento fue el Ejército Libertador y convertirlo en una milicia revolucionaria, en una vulgar milicia revolucionaria. El utilizar la bandera de Venezuela como un coleto, en dejar de ser Venezuela un referente de lo correcto para ser referente de lo peor. Cada vez que cualquier país quiera alertar sobre la situación que pueden vivir en un proceso político, simplemente ponen el ejemplo: seremos la próxima Venezuela, Venezuela es lo peor, Venezuela es tal cosa. Todo eso lo logró el chavismo. El chavismo agarró el buen nombre de Venezuela, agarró la imagen, identidad, el físico de Venezuela, nuestra soberanía, y todo simplemente lo destrozó. Y lo destrozó de manera absolutamente consciente y planificada, dentro de un marco, dentro de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista que ha ido destruyendo todo, absolutamente todo, a Venezuela y al venezolano. La gran ventaja es precisamente que es Venezuela y que somos venezolanos. Si algo se puede recuperar es este país. Si algún gentilicio puede demostrar capacidad de avance en base a una serie de individualidades que hagan el empuje necesario, es el venezolano. El venezolano ha marcado en el mundo una serie de diferencias especiales en el trato, y por eso es que es ese propulsor de ideas, tanto buenas como malas. El venezolano tiene una capacidad de aprendizaje y de encontrarse con su universalidad dentro de nuestra tierra que no es común, por más que pueda sonar feo, no es común. Y una gran cantidad de cosas y herramientas que, teniendo en cuenta la magia de esta tierra, nuestro lugar, nuestro posicionamiento geográfico, nuestras oportunidades climáticas y, por supuesto, esta tierra, simplemente nos podemos perder de vista si se hace lo correcto. Entonces, vamos a tomar en cuenta una cosa que es muy, muy importante entender. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela. Todo y cada una de esas cosas fue avalada por eso que llaman oposición. Cada una de esas posiciones han estado dentro del marco de lo constitucional y democrático que exige la comunidad internacional. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos nosotros como país, ¿en qué clase de trampajaula nos metieron? ¿Cuántos son los intereses que están en contra de Venezuela y del venezolano? Si el venezolano logra entender eso y comprender la dimensión real de lo que está viviendo, vamos a poder no solo recuperar el país, sino convertir a Venezuela de nuevo en un faro de libertad, progreso y desarrollo. Tú sabes que yo creo que la tarea cuando uno construye una casa fuerte de sus cimientos, aguanta cualquier cosa después que vengan los vendavales y los huracanes, lo que sea. Pero si uno lo hace así a la Bartola, es muy probable que cualquiera que empuje y se apoye tire la casa abajo. Así es. Venezuela tenía una base increíble. Venezuela tenía, y fue, por decirlo de alguna manera, el alma de casi todo en lo que llamaríamos nosotros América Latina. Fue su ejemplo. Yo veía cuando notaba que los soldados que pasaban los Andes para ir a libertar otros países, que lamentablemente ni les importaba la independencia de esos países, porque fue motivada de afuera para adentro. Esos soldados no tenían zapatos. Esos soldados dieron su libertad, su vida, su sudor, su paz, su tranquilidad, cruzando los Andes con el frío sin equipo, y libertaron América Latina. Yo creo que América Latina es muy desagradecida, porque piden pero no dan.
El ciudadano tiene que aprender a madurar. Basta de ser un niño de tomar la teta de los demás y pedir que le den que comer y pedir que le den un techo. Estamos en un mundo que ha evolucionado. Tienen que aprender a dar. Tienen que aprender a ser. Tienen que aprender a defender lo que tienen. Y lamentablemente no lo están haciendo. Están pidiendo que los otros que lucharon y quisieron, como mi país, los Estados Unidos, le dé dinero para que ellos estén bien. Y si no le da, es un malo. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? No le voy a decir que ustedes son buenos ni malos. No son buenos ni malos. Son seres que tienen que evolucionar. Y usted mira, pero entonces usted va a recibirse el odio de muchos millones de personas. No, no me odien. Hagan algo. Si me odian, peleen, griten. Porque yo me supongo un país que tiene 20, 30 millones de personas. Se pone los pantalones y madura. No hay dictador que aguante. Pero nadie se pone los pantalones. Claro, usted mira, pero puedo perder la vida. Sí, pero está perdiendo la vida de sus hijos. Está perdiendo su futuro. Es hora que por lo menos se arriesgue o madure como ser y un día se la juegue. Usted sabe, profe, que usted estaba diciendo allí ese punto. Hay algo que yo siempre he ido explicando con respecto a la situación venezolana y cómo se explotó en el inicio del chavismo la exportación de venezolanos. Había cualquier cantidad de agencias que estimulaban que el venezolano se fuese, que el venezolano que tenía algún tipo de capacidad dejara el país al garete, que el venezolano decidiese irse y perderse. Y yo explicaba, allá para los años del 2006, si aquí nos cerraran completamente las fronteras, si hubiese un gran bloqueo, y nos cerraran la frontera y nos obligaran a quedarnos todos en Venezuela, hubiésemos resuelto rapidísimo el problema. Pero el venezolano se ha quedado con la idea de intentar sobrevivir para escapar, no intentar sobrevivir para vivir, para recuperar lo que le pertenece. Entonces se ha hecho mucho daño estimulando la fuga de Venezuela y ahora cuando uno lo ve en cada uno de los países donde el proceso revolucionario va tomando, el ejemplo ahorita de Perú, uno lo que empieza a ver es todo un estímulo para dejar al Perú vacío. Que toda la gente que tenga algún tipo de capacidad de Perú huya, que vendan, que apostillen sus documentos, que salgan corriendo. Y no, párate firme y no permitas que el comunismo te quite tu vida. Y eso es mucho de lo que nos faltó en Venezuela y es mucho de lo que le falta al resto de los países latinoamericanos que van a ser víctimas del proceso revolucionario. Es entender que lo que vale es tu país, que lo que vale es lo que tienes que recuperar y le pertenece a tus hijos. Y eso es la base de lo que se necesita para poder enfocar lo correcto. Lo que pasa es que hay mucha gente estimulando lo incorrecto. Y tenemos una sociedad en general, global, increíblemente banal, bastante ridícula e infantil, que ha ido perdiendo todo norte y toda sensación de lo que es correcto. Porque le hemos hecho que se avergüencen de lo correcto, que vayan en contra de valores y principios, porque eso está bien, que no entiendan que, sí, mira, vale, el mundo es hermoso, todos somos igualitos, y una gran cantidad de pendejadas que no tienen nada que ver con la realidad, y con eso hay que ser bien específico frente a la realidad. Cuando cada vez que yo insisto en el amar a Venezuela, entender lo que vale Venezuela y comprender la necesidad de eso, si no entendemos ese sentimiento de amor por lo tuyo, por lo que te pertenece, más allá de la tierra, tu identidad, todo se cae. Hoy precisamente veía unas palabras del diputado español por Vox para el Parlamento Europeo, Germán Terç. Germán Terç dice, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Occidente. Y es eso, es entender que nosotros crecimos bajo un esquema y una idea de libertad que no tiene nada que ver con aquello. Aquello lamentablemente no funciona para lo que nosotros pudimos generar como sociedad occidental, para ese mar increíble de libertades y progreso que trajo la idea de eso, de una sociedad libre y trabajando para el desarrollo y el crecimiento. El entender que ese mar de individualidades como colectivo logran hacer lo correcto, gracias a que la palabra libertad
va endosando cada una de las acciones del desarrollo propio de nuestra sociedad. Entonces, si nosotros volvemos a lo básico, hacer que nuestros hijos amen Occidente, hacer que nuestra sociedad entienda el valor de sus países, de su tierra, a no querer entregarla, a recuperarla, a entender que existe una pistola criminal que se llama socialismo, y al comprender que se puede evitar el daño, que no tienen que vivirlo, que la historia está plagada de nociones lógicas que nos van mostrando la realidad de lo que hace el socialismo, que no hay que esperar vivir la desgracia, que lo peor es que ni siquiera hay que ir a ver cada una de esas historias si uno tiene conciencia de lo que significa un proceso de igualitarismo social. El igualitarismo es antinatural en ese sentido. Nosotros somos iguales y debemos ser iguales ante Dios nuestro Señor y ante la ley cuando la ley es justa. Pero no existe esta cosa de igualitarismo a la fuerza, de tabla rasa. Igualito que no existe el proceso donde todo el mundo puede, ¿no? Las sociedades tienen grandes espacios, clases, identidades, extractos. Más allá de los económicos están también los cognitivos y de desarrollo de oportunidades. Entonces uno no puede poner a todo el mundo en el mismo saco, porque siempre va a haber algo que haga que el saco se rompa y por lo tanto gran parte de la sociedad se vaya perdiendo. La sociedad es un todo y debe ser atendida de una manera especial en cada uno de esos sectores, entendiendo que se necesitan oportunidades y entendiendo que se necesita solidaridad, entendiendo que la sociedad es muy variopinta. Y en el caso latinoamericano y en el caso específico venezolano, nuestra sociedad está increíblemente dañada. Es una sociedad que ha sido envilecida y embrutecida. Es una sociedad que en sus partes donde tiene quizás la oportunidad de algún tipo de respuesta económica es increíblemente banal y bufa. Es una sociedad que en la carga académica viene inyectada una gran cantidad de fantasías ridículas socialistas que han hecho el proceso, han hecho que la gente pueda hacerle aún más difícil entender el problema ideológico que estamos viviendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo absolutamente lo incorrecto, cuando lo correcto está en entender ese amar lo que te pertenece. En Occidente nacimos en libertad, amemos la libertad. Lo que nacimos en cada uno de los países, lo que tuvimos el increíble privilegio de nacer en estos países jóvenes, en esta América Latina, tenemos que terminar de comprender que en nuestros países está todo, absolutamente todo por hacer. Entonces son partes de lo que van haciendo las razones para luchar por lo que nos pertenece y no para seguir estimulando este gran desangrar humano que van a ir viviendo cada uno de esos países tal como lo ha vivido Venezuela. Es lo más triste de esta realidad, porque eso no se quiere terminar de entender. O se detiene el socialismo, o se detiene el proceso revolucionario, o simplemente lo que nos toca es infierno, infierno y más infierno. Ahora, tú sabes que hoy venía dentro de las actividades el señor que estaba manejando es venezolano y de repente salió la conversación de Venezuela y me dice, ¿sabes que yo estoy hace 1 año y medio que estoy aquí y yo era jubilado? Y me dice, yo gano mensualmente en Venezuela $1. $1 no sé cuánto vale, no sé qué cantidad me dijo que no la pude apreciar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en Venezuela el hombre que ya trabajó toda su vida valga $1 por mes? No tiene conciencia, no hay conciencia para comprenderlo. Sí las hay, porque la gracia que busca el socialismo es destruir, vejar y esclavizar, ¿no? Entonces te voy dando migajas, y compórtate porque casi que con todas esas migajas puedes tener un bocado. Te voy a quitar el bocado si no te comportas. Eso es lo que busca el socialismo, siempre busca eso, esclavizar. Entonces, lo que han hecho con Venezuela y sobre todo con el adulto mayor o el que tenga que depender de una pensión, hay que recordar que la pensión está homologada al salario mínimo. Legalmente, lo que cobra un trabajador que tenga, legalmente, lo que cobra un trabajador que esté
en base a su salario mínimo, el salario mínimo que marca la ley, es lo mismo, es ese $1 y pico, es lo que cobran. Por supuesto, nosotros estamos viviendo una dolarización no legal, pero real, que va elevado todos los costos en todos los sentidos, y mal que bien ha ido reflejándose en un sector de la sociedad, sobre todo en el sector privado, un retorno a la gente con lo que quedará con bonos y cualquier otra cosa, bueno, quedará como pasivo laboral, pero de alguna manera han ido trasladando ese mismo hecho de estar cobrando más, cobrándolo técnicamente al valor del dólar las cosas, para también se ha ido trasladando un porcentaje de beneficio al salario. Pero esa es la realidad de lo que es la ley en Venezuela. Ese es el salario mínimo y es un absurdo increíble. Y es parte de lo que busca el gobierno. Pues voy esclavizándote, dándote migajas. La gente siente muchísimo miedo de perder alguna de esas migajas porque pasaría aún mucho más hambre de la que pasa. Entonces, sí hay sectores del país que están totalmente esclavizados a esas migajas y van a seguir esclavizados a ellas, porque el rebelarse después de que te partieron el alma, después que te convirtieron en esclavo, es algo realmente complicado. Ahora, cuando uno dice, tenemos una oportunidad de hablar a nivel internacional, los elementos los tenemos, estamos usando, diría yo, mentalmente, desde mi parte, en sentido no de crítica, sino de intentar explicar una realidad, aunque sea dolorosa, aunque nos moleste, aunque nos diga es imposible, pero sí, al lado de nosotros, por la distancia de la tierra, diríamos que está muy cerca Venezuela, y un hombre está ganando $1 por mes, donde caminando unos cuantos pasos al otro lado, aquí se está ganando $1.000, $2.000 un jubilado. No tiene proporción. No tiene sentido cómo un ser caminando a poco, a larga distancia, se encuentra de que uno gana $1 y el otro puede ganar, que le den casa, que le den salud completa, que tenga, todos los días lo están atendiendo médicos. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede ver esa realidad? ¿Cómo se puede analizar esa realidad? Pero tú sabes una cosa, mi querido Leal, yo estoy enojado. Estoy enojado porque es tan abismal la diferencia. Y a mí se me ocurre hablar y decir que Venezuela tiene que salir de eso. Porque yo no tendría que comprender. A mí no me entra eso. A mí no entiendo cómo un hombre puede con $1 hacer mensualmente hacer algo, lo que nosotros hacemos aquí, que no nos alcanza. No, es que es mentira, profesor. Nosotros vivimos una irrealidad económica y es gracias a la solidaridad directa entre venezolanos que sobrevive la población, ¿no? Pero la gran fantasía económica que vive Venezuela es una cosa realmente desesperante, ¿no? Es lo que siempre vivo comentando, un restaurante de lujo lleno y afuera está en la esquina la gente esperando que saquen la basura para poder comer, otro sector del país, un sector mucho más grande del país. Entonces, esa cruel fotografía, ya que estamos hablando de Venezuela, la principal reserva petrolera del planeta, un país donde se escupe una semilla y se siembra una mata. Es decir, todas las maravillas que tiene Venezuela el socialismo las destruye a todo nivel, simplemente a todo nivel. Y busca una destrucción más consciente, consecuente, pudiésemos decir, ¿no? Porque cuando usted va minando al individuo a estos niveles, este individuo se hace profundamente incapaz de reaccionar, ¿no? Entonces, ese individuo ya esclavizado, como le comentaba hace rato, le cuesta muchísimo romper las cadenas. Se necesita eso, una vanguardia que entienda que no puede esperar por todo ese colectivo, una vanguardia que entienda la necesidad de avanzar a pesar de la negativa de ese colectivo. Eso es una de las cosas muy interesantes a comprender frente a este tipo de realidades. Este tipo de realidades, para que las sociedades puedan entender en qué están imbuidos, a qué nivel están perdidos,
no es algo que pueda comprender la sociedad en pleno. Es más, si nosotros lográsemos voltear esto, el mañana estuviese cargado de detractores de los que lograron voltear esto. Y es así siempre. Y el ejemplo es Chile. Entonces, Venezuela, que ha tenido sus ejemplos de desarrollo puntual en tiempos de dictadura, Venezuela, que ha tenido su ejemplo de desarrollo ficticio, porque abandonamos la base, dejamos que la educación se permitiera, dejamos que el cáncer socialista penetrase en nuestras universidades. Y hay que entender que eso es, la gente no quiere terminarlo de comprender. La cantidad de miles de millones en ingresos que tuvo Venezuela. Porque aquí hay un punto, ¿entendés? Más allá de la cantidad increíble, impresionante de lo que ha sucedido en estas 2 décadas del chavismo, durante los 40 años de la pseudodemocracia, esas imágenes que la gente ve de Dubái, de Singapur, en cuanto a construcciones, infraestructura, desarrollo, Venezuela estaba obligada a tenerlas. Obligada a tenerlas. No las tuvo. ¿Qué pasó? Socialismo. Se estimuló la corrupción, vieron el país como una mina, falta de amor e identidad nacional, y trajo esta desgracia posterior, que es el proceso revolucionario. Entonces, mucho de este amar a Venezuela, amar a tu tierra, se basa en el entendimiento ideológico de las realidades. Porque si no tenemos noción ideológica del enemigo, ese enemigo va penetrando a la sociedad, va pervirtiéndola, va secándola y convirtiendo después los países en un gran bagazo. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. El resultado de haber sido permisivos con lo que está mal y el resultado de no valorar lo que nos pertenece. Claro, por eso uno dice, a ver, si no fueras tú, si tú no estuvieras ahí, Noel, si tú no tuvieras tu capacidad y la estuvieras luchando desde tu tierra, tú estás en tu tierra, no sos un periodista fuera de tu tierra hablando de lo que está en tu tierra. Tú estás ahí, tú estás inmerso, no quiero decir, pero tú estás inmerso chapoteando en el agua. Los demás están en otro lugar ganando dinero y hablando de su país. Pero ¿sabes lo que más triste me da? Que todos esos venezolanos, que tendría que estimularlo porque eso es lo que convendría radialmente o me convendría a mí para decir, Rodolfo, mira qué está haciendo por los venezolanos. No están haciendo nada por los venezolanos. Porque yo no he visto que acá en el exilio se hayan creado partidos de centro derecha. Los venezolanos todavía no han madurado. Acá tenían que haber creado un partido enorme de centro derecha para trasladarlo y educar a Venezuela, que tiene que tener algo que le falta a su país. Porque bien tú sabes que todos esos partidos y la oposición son todos socialistas de la Internacional Socialista. Y los venezolanos acá en Miami, en los Estados Unidos, votan al Partido Demócrata, que es socialista. Yo me pregunto, con razón Venezuela tuvo más. Porque el gran por ciento no entiende, no ha comprendido que un país, ¿cómo es que han perdido la mitad de sus posibilidades de entender la realidad? Eso. Pero tampoco la crean. Yo quisiera ver acá un partido de centro derecha en Miami, en donde la gente tuviera ya la conciencia, preparar equipos de economía, preparar cosas para el tiempo que va a venir. ¿Y qué gran problema? Ahora tú me dices, pero Rodolfo, usted que se mete, si usted es argentino y usted no tiene nada. No, señor. Yo estuve con la élite venezolana. Yo hablamos con ellos. Estuve, y lamentablemente uno de los cabecillas murió hace poquito. Estuvimos hablando ahora claramente cuál era la estrategia que había para poder entrar en Venezuela del ámbito venezolano.
Yo lo único que pido, señores, que nos critiquen, que me digan que no servimos, que me digan que de afuera se ve todo mejor. Señores, yo no estoy de afuera, porque Noel Alejandro Leal está adentro, está ahí, mojándose en el agua. Alejandro no está aquí en el exilio. Está con su familia y con sus problemas graves de familia también. Pero tiene, no sé qué tiene. No voy a decir que queda feo. Pero se la juega. Se la juega desde Venezuela, no desde aquí de Miami. ¿Cómo no voy a sentir orgulloso de que el alma de Venezuela todavía tenga una llama que esté encendida? ¿Cómo no voy a apoyarlo? ¿Cómo no voy a sentirme? Discúlpeme, que es la esencia de Venezuela que está ahí. Yo te agradezco. Mira, el ejemplo que tú estás haciendo, no me importa si esto te trae beneficio o vas a sobresalir o si vas a hacer un partido político, no me interesa lo que tú hagas. Pero el ejemplo que tú estás dando, la lucha que tú tienes durante años. Johnny me dice, Rodolfo, a Venezuela no, y Alejandro, que representa a Venezuela, no lo podemos dejar. Porque una vez le decía yo, ¿y para qué podemos estar perdiendo una hora? ¿Por qué no lo hacemos para nuestro beneficio económico? Y la que le defiende con uñas y dientes es Jenny, que en este momento la tenemos enfermita. Yo no sé si será el alma de mujer, será el alma de sentir. Es más allá de lo que piensa un hombre cualquiera, que los hombres son mucho más difíciles de entender el amor y el cariño. Pero viendo a Noel Alejandro Leal peleando toda la semana desde el agua, yo lo veo como que se hunde, saca la cabeza y habla un viernes para todo afuera, porque está allá, está en Venezuela. Su madre debe estar ganando $1 de jubilada y está con sus problemitas. Y él viviendo como pueda y a su vez estando con otra persona mayor también atendiéndola. Por eso digo, ese es el venezolano. Pero quiero ver miles de venezolanos en esas condiciones. Porque es la única manera que en un momento difíciles puedan meterse en tomar la realidad y que aquellos huyan por sí mismos. Huyan, porque cuando uno tiene la certeza de que está haciendo las cosas bien, es maravilloso. Eso. Es fácil. Yo te agradezco que existas. Te agradezco que existas, hermano. Espero que los venezolanos lo reconozcan en el sentido de que se sientan que tú eres una luz en el camino de Venezuela. No porque te vayan a dar un premio, no, porque bien cuando tú dices, si Venezuela triunfa, los que tomen el poder en Venezuela, después va a pasar como en Argentina, que van a votar de vuelta a Maduro, porque Maduro por lo menos existía, y entonces todos los que luchan por poner las cosas en orden mueren en el camino. Y los países votan a delincuentes. ¿Lo vieron en Argentina? Votaron a los que les robaron y todo más, y los argentinos están educados y todo lo más. ¿A quién votaron? A los delincuentes. Qué tristeza, ¿no? Qué sensación de fracaso sienten aquellos que pueden ver la realidad y lamentablemente la gran mayoría de los países no ven nada. Volver. Profesor, y hablando de la realidad y nuestra actualidad, yo quiero hacer una pausa para, quizá para volver, vamos a volver un momento a país y a nuestra realidad y lo que sucede en la manipulación de lo que van quedando de Venezuela. Entre la realidad venezolana está que todavía, por supuesto, el chavismo está en el poder, representado por Maduro, y existe la caricatura esta del guiado, todavía cuenta con algún tipo de
representación que el gobierno necesita que se mantenga. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, por lo tanto, le vas a seguir dando algún tipo de espacio. Y dentro de ese tipo de espacio está el juego del diálogo. Entre el juego del diálogo constante y este tipo de negociaciones a las cuales Noruega está de garante, y cada una de estas cosas, y nos vamos a México, nos vamos al otro lado, todo lo demás, el diálogo ha decidido generar una comisión que se encargue de darle visión internacional al gran acuerdo de salvación nacional, que no es otra cosa que garantizar impunidad e ir arreglando el asunto del levantamiento de las sanciones. Esto es muy importante entenderlo porque también va en el marco de una entrevista que Maduro le dio a Bloomberg. Entrevista que es muy, muy importante en 2 puntos. El primer punto es cómo Maduro asegura que la administración Biden va a estimular el diálogo y el encuentro entre venezolanos, teniendo conciencia que son la misma cosa. Ya sabemos cuál es el resultado, que la administración Biden busca que se certifique en Venezuela. Voy a volver en un momento, vamos a tomarlo una vez, a el segundo punto más importante, y va en referencia precisamente a los Estados Unidos. Maduro señala el gran problema que puede existir entre Venezuela y Washington o el Departamento de Estado, pero señala a su vez que ellos tienen, el proceso revolucionario, tienen muy buenas relaciones con las universidades, con los pensadores, con la academia, con la sociedad de manera directa, con estructuras regionales de los Estados Unidos, y va enumerando, como hace cualquier socialista que va enumerando pendejadas, pero en cada una de ese tipo de cosas deja entrever una cosa que es muy importante para que los Estados Unidos lo entiendan. Está generando un proceso de subversión, generando una gran cantidad de interconexiones, las cuales están todas descritas de cómo se penetra a una sociedad. Increíble. No lo tomen en juego. Funciona. Lo están haciendo. Lo han hecho en toda Latinoamérica. Y lo están haciendo con comodidad en los Estados Unidos. Ahora, vamos a continuar de nuevo en el plan del diálogo del guiado y esta comisión internacional. Esta comisión internacional del plan de salvación de la paz, de salvación de Venezuela, busca que se levanten las sanciones. Entonces esta comisión va a ir de una vez a Washington y a Ginebra a eso, a buscar la negociación para que se puedan levantar las sanciones y se garantice el hecho electoral próximo de noviembre. Hecho electoral que es para gobernadores y alcaldes, no tiene nada que ver con presidencia o asamblea nacional. Eso va caminando, mientras que a su vez el canciller de Maduro se reúne con el canciller de Irán en Turquía. Y el canciller de Maduro, después de esta reunión, en el marco de un encuentro que hay en Turquía, va a Moscú a reunirse con Lavrov. ¿Para qué? Lo que se está haciendo es promocionar cuáles van a ser los negocios donde van a poder entrar estos países después de que la oposición ayude a la eliminación de las sanciones. Es todo tan acordado, es todo tan asqueroso, es todo tan deprimente, y la seguridad de todo lo que vino a ser el guiado, la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobernar en todos los sentidos, se puede ver en esa fotografía, en los 2 movimientos de la comisión que colocó la oposición para ir levantando las sanciones, y el proceso en el cual la Cancillería de la Revolución va avanzando en las interconexiones nuevas. El país lo están blindando para el chavismo y hay que despertar frente a esa realidad. Y hay que despertarlo con lo mismo que hablábamos al principio. Gobierno y oposición trabajan juntos y hay un marco internacional controlado por la izquierda que ha hecho posible que no se termine de entender el problema venezolano, que se quiera seguir jugando a esa mentira de que gobierno y oposición son contrincantes. Hay que despertar, y hay que despertar con urgencia, porque el país lo estamos perdiendo. Y mientras el país lo estamos perdiendo, el proceso revolucionario tiene carta blanca para ir infectando con más subversión distintas naciones.
Es increíble porque no se ha tomado en serio el problema, ¿no? Igual que el venezolano fue tan increíblemente irresponsable todos estos años para no tomar en serio el problema, viviéndolo aquí, afuera no quisieron entenderlo. No quisieron entenderlo, se reían de cada una de las cosas. Gracias mucho también al esquema político y a la élite dirigencial venezolana, que nunca quiso darle el entendimiento al problema ideológico de lo que significaba la revolución y menos colocarlo dentro del marco internacional de todo el proceso que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo va secando a Latinoamérica entera hoy. Lo que estamos viviendo está interconectado. Y ese proceso que hoy se levanta en Europa de una serie de partidos conservadores entendiendo que existe un enemigo, entendiendo el problema que está viviendo Latinoamérica, identificando el problema dentro de toda la Iberoamérica, esperemos que no sea tarde en este sentido, porque son como respuestas tardías en varias cosas, ¿no? Esta respuesta de este grupo parlamentario europeo, y está la respuesta también por parte de la OTAN frente a la amenaza que significa China. Creo que el mundo se está dando cuenta muy tarde de los monstruos que han dejado que se permita, desde que se comieron el cuento del fin de la historia. El esquema idiota de las muertes de las ideologías que permitió que las barreras naturales contra la locura socialista se bajaran. Entonces, nosotros estamos hoy en una gran crisis, porque tenemos a un colectivo que ha sido profundamente infantilizado, y tenemos ya que muchos de los operadores que fueron llevados por este colectivo ridículo, infantilizado, a posiciones de poder, están ejerciendo poder y no entienden lo que se les viene encima. Porque lo que tenemos hoy en distintos países son personajes que están muy lejos de comprender el tamaño del enemigo, y paisitos que pueden resultar pequeños dentro del concierto de las naciones internacionales con poder, están teniendo una increíble influencia en el pensamiento político interno de sus naciones, generando caos frente a la increíble debilidad política. El no haber entendido el tamaño del enemigo, el no haber entendido el gran problema ideológico que está viviendo hoy el mundo, el haber creído en esta mentira del fin de la historia, está cercenando el futuro de la libertad. Por eso, ves, te das cuenta, esa mente internacional que tú tienes, que no solo la tienes, sino tú te aventuras a indagar, a buscar. Nosotros aquí con todas las posibilidades, con toda la tecnología, y tú estás tan informado, mi querido amigo Leandro. Es un ejemplo como venezolano. ¿Cómo es que tú estás tan informado y sigues luchando todas las 24 horas del día para poder tener todas esas informaciones? Venezuela lo vale. Yo lo sé, hermano, y te acompaño. Me gustaría, como pasa aquí, hay 100 millones de personas en el mes te están apoyando, están contigo, y lo estamos documentando, Franco. No es que estamos hablando por inventar. Sí, se está despertando. Estamos insistiendo en que llega el momento en que vamos a ser adultos. Tenemos que ser adultos. Latinoamérica va a tener que ser adulta. Y realmente, aquellos que lo vieron primero, aquellos que mantuvieron la dirección de donde era lo correcto, es lo que tenemos de alguna manera, colateralmente tú, no solo empujando, gritando que estás ahí, sino solamente estás educando. Por eso yo me pongo a pensar, y algunas veces cuando me acuesto, yo pienso, bueno, algo estamos haciendo. Claro, yo no estoy en Venezuela, pero ¿cómo es que esas personas en Venezuela sacan la cabeza arriba del agua y todavía respiran? ¿Y quieres que te diga una cosa? Yo te decía un ratito que estaba enojado, pero estaba enojado, ¿sabes por qué? Porque hay grandes organizaciones bancarias que disfrutan
de la Hugo de Venezuela, asociándose con los narcotraficantes, asociándose con Maduro, asociando con lo que queda de Venezuela, y esos son los bancos internacionales que están en Venezuela. Esos son grandes bandidos que están en México alimentando en dólares los negocios en Venezuela. Hay mucho y eso están aquí en Estados Unidos, y son los bancos internacionales que están viviendo aquí, que tienen la doble cara. Ahora yo me pregunto, si después quieren vengarse, esos bancos no tienen ni nacionalidad, ni patria, ni educación, son delincuentes con cuello y corbata. Acá son buenos y allá son malos, no lo entiendo, o lo entiendo, y yo digo, pero así también es el mundo. Eso. Así son las grandes compañías, que acá tienen que hacerse la Virgen María, porque si no acá los quemamos en Estados Unidos, o la justicia hace sus papeles, y se van a hacer delincuencia a Venezuela en estos momentos. Son esas mismas compañías que están en Venezuela. Y van a trabajar ahora con un marco mayor de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí sacamos una cosa maravillosa, que es la ley antibloqueo. La ley antibloqueo que es algo tan aberrante, profesor. El gobierno saca una ley que permite que se hagan asociaciones de cualquier tipo, en las cuales se incluye la soberanía, las cuales serán absolutamente secretas. No son para nada auditables por ningún tipo de Asamblea Nacional, por Congreso, nada. No se sabe con qué compañía se contrató para que la misma no sufra de las sanciones. No se sabe los montos, no se sabe el alcance, el tiempo del contrato o concesión, nada. Entonces imagínense lo que viene. Sí, pero México es culpable porque México lo admite. México, México. Son todos los países que van a hacer su agosto en esta oportunidad que está provocando la revolución para el remate, para seguir agarrando pedazos de lo que va dejando la revolución en Venezuela. Muy importante que la gente termine de comprender una serie de realidades de lo que busca el proceso revolucionario venezolano. Cuba no es el objetivo. Si la revolución permanece, el objetivo, el resultado de Venezuela, vean Liberia, vean Sudán, vean Somalia. Eso es lo que busca la revolución con Venezuela. Volverla pedacitos. Entonces, es muy importante que el mundo entienda, y los factores que toman las decisiones dentro de este esquema, que Venezuela hoy se ha convertido en el problema, pero que Venezuela es la solución de muchos problemas. Venezuela entera, comunidad territorial, es la solución de muchísimos problemas. Es un motor de desarrollo, es un motor de oportunidades, es un motor de esperanza. El asunto es, vamos a hacer lo correcto como venezolanos para poder hacerle entender a esos factores que ahí está la respuesta al problema. Simplemente no nos podemos quedar en el enunciado. Como venezolanos terminemos de comprender que tenemos un enemigo interno en el poder, que ese enemigo tiene que ser extraído de raíz, que ese enemigo ha logrado permanecer 20 años en la estructura de gobierno, contando con unos cómplices que dicen defender al país, con una estructura que ha facilitado la destrucción de nuestra Fuerza Armada, con una estructura que ha empujado el abandono del venezolano a Venezuela. Entonces, si el venezolano termina de comprender cada uno de esos puntos, podrá avanzar hacia el camino correcto. Recuperar a Venezuela es posible. Recuperar a Venezuela es un trabajo maravilloso, y recuperar a Venezuela es la mayor oportunidad atractiva a cuanta inversión mundial hay. Porque, os repito, en Venezuela está todo por hacer. Entonces las oportunidades de nosotros se pierden de vista si se hace lo correcto. Tú sabes que si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, nuestro querido presidente en estos momentos es más socialista con todo el equipo que tiene, igual que la vicepresidencia de Estados Unidos, que es la que te preparan para el socialismo meterla como cabeza, porque este presidente no creo que dure mucho tiempo, tiene problemas mentales, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué están preparando? Están regalando una porción de Latinoamérica que si la toman, tiene el control de Centroamérica.
Y se lo estamos regalando a China, se lo estamos regalando a Rusia. Es un centro estratégico, eso, guste o no. Venezuela hay que invadirla o no, porque es el que de ahí cerca está en contra de apoyo para las fuerzas, para el país norteamericano. Mire, profe, ahí hay una cosa que es clásica y la gente no entiende la doctrina Monroe en toda su exposición. América para los americanos. Entender que es el bastión de Occidente, bastión de la libertad. Hoy que vimos esta reunión entre el canciller venezolano y el canciller iraní, que en Caracas, cuando hubo el evento electoral de los Estados Unidos, dijo que comenzó la muerte de la hegemonía de Occidente, es decir, el fin de la libertad. Nosotros tenemos que entender que esta América, toda esta América de americanos, tiene que ser para el desarrollo de la libertad, tiene que ser ese baluarte que fortalezca a Occidente, que ese baluarte que en su momento, cuando el muro de Berlín, esa necesidad de que Occidente tumbara toda la cortina del este, era una realidad. La realidad y la transmisión del pensamiento correcto, de los valores y principios que van dentro del marco de la libertad, es una necesidad con la cual cada individuo tiene que comprender para poder entender la necesidad de hacer lo correcto. Puede sonarle a la gente teórico, pero lo que es fundamental que la gente comprenda que lo intangible es fundamental para vivir. Si usted no tiene honor, orgullo o dignidad... Mi querido, se nos fue el horario. Perdón. Realmente hablar contigo es como siempre. Te vas haciendo querer más, te queremos más, nos da ganas de que ayudar a Venezuela. Yo no digo la culpa es tuya que querramos Venezuela. Así que te vas a llevar toda tu vida en el sentido de que argentinos amen Venezuela por culpa tuya. Buenas noches. Te deseo lo mejor le deseo a todos ustedes. Y nos veremos de vuelta el próximo sábado, ¿no? Sí. Dale un beso a mamá y a las señoras que están ahí. Y los queremos. Eso es importante, creo yo. Amén. Buenas noches y que viva Venezuela.